¿Hay alguien interesado en la palabra esta mañana? Bendito Dios. Muy bien, esta mañana vamos a detenernos en un pasaje que, similar al del domingo pasado, el Señor Jesucristo lo utilizó varias veces, y en lo particular yo estoy convencido que cuando algo se repite es porque es importante. ¿Cuántos lo creen? Si algo se repite y especialmente Dios lo vuelve a decir, es porque es importante para Dios. Y eso significa que tiene que ser importante para nosotros. El tema de esta mañana está basado en una declaración de Jesús que está registrada en varios evangelios. Y el tema es: al que tiene, se le dará más. Es un principio espiritual poderoso, el cual yo le animo que lo ocupe en su vida, porque puede ser de gran bendición en esta vida y en la vida por venir. Al que tiene, se le dará más. ¿Cuántos ya recuerdan que Jesús dijo eso varias veces? Al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, hasta lo que tiene, le será quitado. Es tremenda la declaración, y como le repito, es un principio espiritual que se aplica en relación al reino, pero también se aplica aquí en el mundo. Y yo quiero tratar como iglesia de que usted pueda tomar ventaja de esta realidad. Quiero comenzar estableciendo a manera de introducción que esta es una verdad espiritual que se aplica en el mundo. Eso de que al que tiene se le dará más, usted lo puede entender, pero así de fácil. Mire, en el mundo, al rico es normal que le den regalos caros, pero al pobre no es normal que le anden regalando carros y grandes cosas, ¿verdad? Y cosas que tengan un gran valor. Pero para los ricos, para la gente pudiente, dicen por ahí, ¿verdad?, es normal. Entonces resulta que al que tiene, le dan más. Otra forma de entenderlo: los gobernantes, la gente que está en autoridad, que está en el poder, se les honra con regalos especiales. Pero a los gobernados, un dulce, una galleta, un sneaker les dan, ¿verdad? Pero los gobernantes reciben grandes dádivas, grandes regalos. ¿Sabe que hubo un rey de Arabia que le regaló al presidente Trump un collar de oro? Porque a nivel de los gobernantes, a nivel de la gente que está en el poder, en autoridad, es normal también honrarlos con regalos especiales. Pero entre la gente común, ¿verdad? Una cadenita de acero, está chapeadita de oro, un poquito el oro así, no muy amarillo del que sí parece oro, sino que amarillo anaranjado, amarillo verdoso. Pero entre los gobernantes no. Entonces resulta que al que tiene, se le da más. Dígalo conmigo: al que tiene, se le dará más. Es una realidad en el mundo. ¿Sabe otra forma de entenderlo? Es que a los ricos se les conceden más beneficios económicos. Por la condición en que los ricos están. Por ejemplo, cuando ellos necesitan un crédito, como ellos tienen plata, tienen respaldo, las instituciones de crédito los consideran que son sujetos confiables, son sujetos de crédito, y entonces hasta los intereses son más bajos. Pero cuando va una persona común y corriente, trabajadora, mire, hermano, si los intereses son bien elevados. Por ejemplo, las personas, los ejecutivos, la gente que tiene grandes ingresos, obtiene tarjetas de crédito con condiciones muy especiales. Por ejemplo, podría ser 21% anual, 24% al año, lo cual significa 1% al mes. Pero la tarjeta que usted tiene, 54%, 48%. Entonces resulta que al que tiene le dan más. Y como hasta tiene dinero en efectivo para poder disponer de él, hasta compra en oferta. Pero el que no tiene, tiene que comprar más caro, tiene que comprar a plazos, y hasta lo que no tiene le quita. O sea, es un principio que usted puede observarlo fácilmente en el mundo, porque a los pobres se les carga con mayores intereses. ¿Por qué? Porque no son sujetos de crédito, no son sujetos que puedan ser confiables. ¿Sabe que hay un banco aquí en El Salvador que cobra más del 60% al año de intereses? Pero ese banco no le presta a la gente rica,
No, ese banco le presta a la gente que está endeudada, a la gente que no tiene fiadores, a la gente que no tiene, ¿qué dijéramos?, mayor respaldo. Entonces se considera que son créditos con riesgo. Y por esa razón los intereses se disparan. Así que al que no tiene, hasta lo poquito que tiene le quitan. Pero al que tiene, le será dado más. Mire, con las tarjetas, hermano, uno puede acumular millas y millas o puntos. Y como los ricos gastan más, de repente consiguen un boleto para viajar con las millas. Pero al que no tiene, de repente, como ya ni usó las millas, hasta las perdió, hasta perdió los puntos. ¿Y dónde dejé los puntos? Dice después, ¿verdad? ¿Dónde se me quedaron los puntos? Entonces resulta que en lo natural, hermano, en el mundo es fácil entender que este principio, que es un principio espiritual, es aplicado. Aquellos que no tuvieron educación difícilmente pueden hacer riquezas. Y muchas personas, por no tener dinero y por tener necesidades o dificultades, han prestado a los usureros y han terminado hasta perdiendo lo que no era propio. Así que establecemos esta mañana: Jesús es la verdad y Jesús enseñó la verdad. Y Jesús enseñó que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Esta mañana yo quiero compartirle 3 claves para que usted reciba más, y nos vamos a detener en algunos detalles, porque como le repito, mi intención es que usted aplique la palabra en su vida. Así que le voy a compartir 3 claves para que usted se coloque en esa posición de que usted reciba más. ¿Hay alguien que le interesa? Ok, vamos a ir a la escritura entonces en Marcos capítulo 4, verso 24, y lo vamos a comparar así rápidamente con lo que está escrito en Lucas capítulo 8, verso 18. Así que sacamos Marcos 4, 24 en la Biblia, y dice así: les dijo, está hablando de Jesús, miren lo que oyen. Mire cómo usted puede mirar lo que se oye. Miren lo que oyen, porque con la medida con que midan van a ser medidos, y aún se les va a añadir a ustedes lo que oyen. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Luego Lucas 8, verso 18. En Lucas capítulo 8, verso 18 hay una pequeña variante. Y ahí lo que Jesús dijo, o lo que está escrito que Jesús dijo es: miren pues cómo oyen. En Marcos dice: miren lo que oyen. Pero en Lucas dice: miren cómo oyen. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, y aquí hay otra variante, aún lo que piensa tener se le quitará. Mire qué tremendo, hermano. Ahora, estos 2 textos me dan a mí la base para darle la primer clave. ¿Alguien quiere recibir más? La primer clave para recibir más es escuchar. Vivimos en una generación donde, a pesar de que hay mucha comunicación a través de la tecnología, no hay mucha comunicación personal. No hay muchas relaciones personales, sino que las relaciones son impersonales. Las relaciones son a través de los medios electrónicos. Las relaciones son a través de aparatos. Y se está volviendo normal, por ejemplo, en los Estados Unidos mucha gente hace broma que está en la segunda planta y se hablan por teléfono al que está en la primera planta para poder decirse las cosas. Están en la casa y en la casa se hablan por teléfono. Yo no sé si usted hace lo mismo también. Usted está en el cuarto y alguien está en la sala y se hablan por teléfono, porque como tienen saldo gratis para toda la vida, tienen el dúo. Pero el asunto es que vivimos en un mundo donde, a pesar de que hay muchas comunicaciones a través de la tecnología, las relaciones personales están deterioradas. Incluso es normal usar la tecnología cada vez más, hasta para poder hacer iglesia, para poder desarrollar la iglesia. Hay iglesias donde ya no hay un pastor, sino que lo que hay es una conferencia. Y esa conferencia es la que se pasa el domingo, y la gente ya sabe, van a ir a oír la conferencia, van a alabar a Dios, va a haber alabanza, luego oyen la conferencia,
y se está comunicando un mensaje de una manera indirecta a través de un video. Entonces tenemos ahora un mundo lleno de tecnología que tiene como propósito mejorar las comunicaciones, pero la comunicación personal se ha deteriorado. Las relaciones familiares andan en el suelo. La comunicación verbal. Vivimos en un mundo donde es normal no prestar atención porque hay tanta información y hay tanta información errónea que se aprende a ignorar tanta cosa. Ahora, cuando vemos lo que dice la palabra en Marcos 4, Jesús dijo, miren lo que oyen, y cuando vemos Lucas 8:18 dice, miren cómo oyen. La primera clave para poder recibir más es prestar atención, y especialmente a la palabra de Dios, hermano. Pero también prestar atención en un término general, porque toda información que puede beneficiar su vida, usted debe de tomarla, debe de capturarla. Cualquier información legal, cualquier información relacionada con la sociedad, cualquier información a la que usted le preste atención y que sea buena, puede beneficiarle. Ahora, yo quiero detenerme en el hecho de que en Marcos 4:24 dice que hay que mirar lo que oímos, lo que oigo, o sea, ¿a qué le estoy prestando atención yo? ¿Estoy oyendo las voces del mundo? ¿Estoy oyendo yo las malas noticias? ¿Estoy escuchando yo aquello que me causa temor, que me causa molestia, que me causa frustración o desesperación? ¿Qué es lo que yo estoy oyendo? Jesús dijo, miren lo que oyen. ¿Qué está oyendo usted? ¿A los mundanos que le rodean? ¿Qué está oyendo? ¿Las noticias de violencia, de muerte y de inseguridad? ¿O está oyendo las noticias? El reino viene, Jesús volverá, hay vida abundante, hay paz, hay bendición, hay victoria para el pueblo de Dios. ¿Qué está usted oyendo? ¿Está oyendo algo que vale la pena oír? ¿O simplemente está oyendo porque es lo que lo que lo está rodeando en su ambiente? Luego el Señor Jesús habló acerca de mirar cómo oímos. Una vez hemos definido que lo que estamos oyendo tiene valor, es importante. Una vez nosotros sabemos que lo que escuchamos va a traer beneficios a nuestra vida, lo que resta es la manera en que escuchamos. Porque a veces, hermanos, se presta atención de una manera parcial. Es normal muchas veces que la esposa está queriendo hablar con el esposo y el esposo está ubicado en otras cosas. Tal vez quizás viendo televisión. Algo muy común antes era que leía el periódico, hasta los muñequitos de los Estados Unidos lo sacaban, que cuando el esposo estaba con el periódico, la esposa pasaba con la aspiradora, él ni cuenta se daba, la esposa le hablaba, el chucho estaba haciendo desastre y el hombre no escuchaba a nadie. Pero ahora puede ser que hayan otros elementos de distracción que no permiten poner atención. En la iglesia muchos son distraídos a veces. Son distraídos por sus teléfonos, son distraídos por las conductas de otros, porque algunos salen, porque algunos entran, son distraídos porque están inquietos y pensando en sus problemas y necesidades, y entonces no están prestando atención de la manera correcta. Y Jesús dijo, miren pues cómo oyen. O sea que hay que saber qué oír y hay que tener la actitud correcta para poder recibir las instrucciones o para recibir la información que puede bendecir nuestra vida. Y hermanos, cuando se trata de la palabra de Dios, no cree que tenemos que tener toda la atención del mundo. Pero tenemos un enemigo que va a tratar de desviarnos, que va a tratar de robar nuestra atención, que va a traernos pensamientos, recuerdos, que va a inyectar algunos sentimientos, algunas formas de pensar que no se aplican en el momento, y a esto le sumamos nuestras propias acciones personales, nuestras propias decisiones, nuestra propia inclinación. Así que es muy importante entender que estos dos versos, donde el Señor Jesús hizo esta declaración de que a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, y en Lucas 8:18, aún lo que piensa tener se le quitará. Estos dos versos
que incluyen ese principio espiritual que estoy cubriendo esta mañana, comienzan con escuchar. Usted será bendecido cuando usted sabe qué escuchar y cuando usted escucha de la manera correcta. A usted le dan una información sobre algo relacionado con su vehículo y usted no presta atención. Y cuando llega a necesitar esa información, como no prestó atención, recibió el daño. Pero a usted le dan una instrucción que es importante. Usted presta atención, usted la valora y a la hora que lo necesita, usted va a ser beneficiado. ¿O a cuánto les ha pasado? Que preguntan una dirección, se la dan, le interesa la dirección, se la dan, pero no prestó atención ni entendió y dijo, ay, en el camino, y en el camino se perdió. Porque no prestó atención. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Entonces es importante, hermanos, ¿qué es lo que oímos? Pero también es importante cómo oímos. ¿Estamos prestando atención a la palabra de Dios? ¿Estamos valorando la información que estamos recibiendo? ¿Tenemos la actitud correcta con la palabra de Dios? Porque la palabra cambia la vida de las personas. La palabra es lámpara para nuestros pies. Así que, hermano, la primera clave para que usted reciba más es tener la actitud correcta con respecto a escuchar. Y particularmente, o con un mayor énfasis, escuchar la palabra de Dios, aunque ya comencé diciéndole, esto también se aplica en el mundo. Usted presta atención a instrucciones, a consejos, a advertencias, y cuando usted las lleva a la práctica, usted va a ser beneficiado. Ya vamos a entender de qué manera. Vamos a la segunda clave. La segunda clave para poder recibir más es tener. Porque Jesús dijo que al que tiene, le será dado. Pero al que no tiene, le será quitado. Entonces, la segunda clave espiritual y también en lo natural para poder recibir más es tener. Ahora, ya hemos leído dos textos donde dice al que tiene se le dará. El otro texto decía a todo el que tiene, o sea que se aplica con todos. No es solamente para pastores, para ministros, no es solamente para hijos de Dios, es para todos. Son principios espirituales que gobiernan la existencia del ser humano. Así como la gravedad se aplica para todo el mundo, hay principios en la palabra de Dios que no importa que las personas sean inconversas, se va a aplicar a sus vidas. Uno de ellos u otro ejemplo de ellos sería, dad y se os dará. Jesús no dijo que eso estaba limitado únicamente para creyentes. Entonces son principios espirituales que tenemos que atesorarlos, hermano. Y esta mañana comenzamos con oír, que cuando oímos correctamente y cuando oímos lo que vale la pena oír, vamos a recibir más. Esta mañana, por causa de que usted tiene interés en aprender, usted va a recibir más. Si usted no tuviera interés por aprender, hasta lo que tiene le sería quitado. Pero como tiene interés, por causa de que usted tiene, le va a ser aumentado el conocimiento. Por causa de que usted tiene hambre de la palabra, voy a suponer, ¿tiene hambre de la palabra? Entonces, como tiene hambre de la palabra, le será dada más revelación. Si no tuviera hambre de la palabra, entonces le sería quitado hasta lo que tiene. Y a la gente se le olvida la palabra. Entonces vamos a la segunda clave. Ya vimos que al que tiene se le dará, a todo el que tiene se le dará. Ahora veámoslo en Marcos capítulo 13, verso 10. Y ahí dice, mire, a cualquiera, fíjese, para que quede claro que esto se aplica a todos. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Alguien diga gloria a Dios, hermano. A cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Yo estoy emocionado, hermano, porque puedo recibir más. Y entonces aprendo a través de esta meditación que tengo que aprender a prestar atención y tengo que valorar lo que estoy escuchando. Tengo que saber qué es lo que estoy escuchando. Pero también tengo que enfocarme como segunda clave en que debo de tener algo.
Para yo poder recibir más, tengo que tener algo primero. Y entonces sobre la base de lo que tengo, se me va a ser añadido para que tenga más. Así que yo me emociono con esto, porque miro hacia el futuro y pienso, puedo tener más. ¿Más de qué, pastor? De todo, hermano. Espiritualmente y materialmente. ¿Cómo lo voy a lograr? A través de la primera clave, a través de escuchar. Y a través de la segunda clave, tener. Y vamos a descubrir qué es lo que hay que tener. Continuando con la lectura, Jesús entonces le dijo a los apóstoles que a ellos no les era dado el conocer los misterios del reino, pero porque a cualquiera que tenía, se le daría y tendría más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean, para que viendo no ven, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora mire, ¿qué es lo que tenían los apóstoles que no tenía el resto de gente para que Jesús les dijera, a ustedes les voy a revelar los misterios del reino? Pero a ellos no, porque ellos no tienen. Ustedes sí, porque ustedes tienen. ¿Qué es lo que tenían los apóstoles? Y aquí es donde hay que aprender a leer la palabra de Dios entre líneas y a interpretar la escritura para poder ser edificado. ¿Qué tenían los discípulos para que Jesús les dijera que a ellos les era concedido el entender los misterios del reino? ¿Qué es lo que no tenían la gente, las multitudes que lo seguían, para que Jesús dijera, no, ellos no se lo merecen? Y no es que Dios haga acepción de personas, hermano. No, sino que Dios aplica los principios espirituales a aquellos que los toman en cuenta. Dios trae los beneficios, Dios trae las promesas a aquellos que creen, a aquellos que obedecen, a aquellos que confían. Entonces, aquí no está explicado, pero déjeme mostrarle qué es lo que los discípulos tenían. Primero quiero detenerme en la frase, ¿qué significa el que tiene? Tener es una condición de aquel que ha guardado algo. Usted tiene lo que ha guardado. ¿Verdad que usted no tiene lo que ha perdido? Usted tiene lo que ha guardado. Ahora, guardamos lo que valoramos. Entonces, para poder tener algo, es probable que lo hayamos tenido que producir, es probable que lo hayamos recibido, pero el punto es que para poder tener algo hay que guardarlo. Y en el caso de la palabra, hermano, hay que guardar la palabra de Dios. Usted recibe una promesa, encuentra una porción en la escritura y usted la guarda, se agarra de esa palabra y usted no la suelta. Usted guarda la palabra, usted guarda las promesas de Dios. Usted guarda lo que la Biblia revela como la voluntad de Dios para su vida. Pero no hablemos solo de la palabra, hablemos de cosas. Guardamos el dinero. Y el que tiene dinero, se le va a dar más. Guardamos muchas otras cosas que son abstractas. Por ejemplo, el respeto a las personas. Si usted tiene respeto, lo van a respetar. Pero si usted no tiene respeto, hasta lo que tiene se lo van a quitar, los dientes. ¿Me está entendiendo? Cuando usted tiene algo, a usted le van a dar algo por causa de lo que tiene. Pero cuando usted no tiene, le van a quitar aquello poco que usted tiene y va a quedar en una condición peor. Y esto es aplicable en lo material, en lo espiritual, en cosas abstractas, en cosas físicas. Y eso es lo que me hace a mí ver que es un principio muy importante de aplicar. Entonces, ¿qué significa que alguien tiene? Significa que ha guardado. Significa que ha valorado las cosas, que las ha atesorado. Dependiendo del valor que nosotros le damos a las cosas, de eso depende si las cuidamos y las guardamos o no las cuidamos, las dejamos descuidadas y las perdemos. O las soltamos o nos deshacemos de ellas. Curiosamente, muchas veces actuamos mal. Valoramos cosas que no deberíamos de valorar. Y descuidamos cosas que tendríamos que valorar. Aún materialmente hablando.
Alguien por ahí tendrá su par de zapatos todos viejitos, pero no los quiere botar. Pero tenía unos buenos y eso no los cuidaba, los maltrató. No tomó cuidado de ellos, no los valoró. Entonces, sobre la base de que entendemos que el que tiene es porque ha guardado, es porque ha valorado o ha producido algo, pero el punto es que lo tiene, y sabiendo que se aplica a cosas abstractas como el respeto, como la confianza, como la honestidad, si aplicamos esto en el mundo natural y en el mundo espiritual, vamos a entender que podemos obtener ventaja siempre y podemos ser levantados a otra condición en la que vamos a estar bendecidos. Entonces ahora le respondo la pregunta: ¿qué tenían los discípulos? Mire, los discípulos tenían un interés por el reino. Y como a ellos les interesaba el reino, Jesús les dice: déjenme explicarles los misterios del reino. ¿Qué más tenían los discípulos? Compromiso con Jesús. Pero otros solo le seguían por comer. Otros estaban con Jesús solo por curiosos. Entonces cuando Jesús les dice: miren, a ustedes les he dado a conocer el reino, eso no. Lo que Jesús está diciendo es: por causa de lo que ustedes tienen, ustedes merecen que les sea dado más. ¿Qué tenían los discípulos? ¿Qué más tenían los discípulos? Tenían la convicción de abandonarlo todo por Jesús. Pero habían otros que solamente querían ver qué es lo que Jesús les podía dar. Pedro en una ocasión le dijo a Jesús: Señor, le dijo, y nosotros que lo hemos dejado todo, le dijo, ¿qué vamos a recibir? Le dijo. Y Jesús le contestó de que hasta un trono les había asignado. Así como el Padre le había asignado un trono a él, le dijo: yo les he asignado a ustedes un trono. Mire, hermano, por causa de que tenían esa convicción tan fuerte que les permitió dejar las barcas, las redes, a Mateo la mesa, los impuestos, el dinero, el sueldo que le entraba mensualmente, por haber dejado todo, ellos recibieron un trono. ¿Qué más tenían los discípulos, hermano, que la gente no tenía? Tenían dedicación. Estaban comprometidos, estaban dedicados. Dice la palabra por ahí que ni tiempo de comer tenían. A la medianoche usted los encuentra remando. Usted los encuentra sirviendo al Señor, comprometidos con el Señor. Jesús está ocupándolos a ellos para bendecir a la gente. Les instruye a que los agrupen, los instruye a que les den de comer, a que repartan el pan, que repartan los peces. Luego despiden la multitud. Luego los instruye a que vayan a recoger las obras. Y recogieron 12 canastas. Y después de eso van a remar para pasarse al otro lado. ¿Qué tenían los discípulos que la gente no tenía? Compromiso, convicción. Estas cosas que son abstractas pueden hacer la diferencia entre usted y otro creyente, y usted puede recibir más si usted tiene esas cosas. Si usted tiene anhelo por la palabra de Dios, si usted tiene amor por Jesús, si usted tiene pasión en la adoración. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Ayúdeme a predicar entonces. Si usted tiene algo, le va a ser dado algo. Pero si usted no tiene, hasta aquello que está ahí guardado, reservado, de repente va a desaparecer. Le va a ser quitado. Es el principio que Jesús está estableciendo y lo está utilizando a la perfección con los apóstoles, diciéndole: es que por causa de lo que ustedes tienen, a ustedes les voy a dar revelación de las cosas espirituales. Entonces entendamos esto, que el entendimiento de la palabra, hermano, el conocimiento de la palabra de Dios, esa revelación por la cual podemos orar, esa sabiduría por la cual el apóstol Pablo oraba y de la cual también Santiago dice que se la pidamos a Dios, también se puede recibir, también se puede obtener por medio de tener las actitudes correctas en nuestro corazón. Piénselo de esta manera: ¿y por qué Dios le va a revelar a usted grandes cosas de la palabra si ni lee la palabra? ¿Por qué Dios a usted le va a dar sueños y le va a dar palabra profética? ¿Por qué Dios a usted le va a dar entendimiento cuando se desdichó a leer la Biblia después de 2 semanas y encuentra algo tremendo? ¿Por qué?
si no es alguien que tiene amor por la palabra, no tiene anhelo por la palabra, no funciona así. Funciona de la otra manera. Cuando usted tiene hambre por la palabra, usted va a ser saciado. Cuando usted está comprometido, cuando usted está dedicado, usted va a ver a Dios obrando en su vida. Cuando usted tiene la convicción de dejar cosas por causa del reino, Dios se va a encargar que otras cosas vengan sobre su vida. Es una realidad, hermano. Alguien debía haber gritado, gloria a Dios. Porque cuando usted deja algo por causa del Señor, cosas van a ser añadidas a su vida. Pero para poder tener la convicción de dejar algo por causa del Señor, hay que tener el conocimiento de las leyes de Dios. Entonces, el tener me lleva a mí a otra condición donde voy a tener más. Y el tener más me coloca en la posición de poder recibir más. De manera que mientras más tengo, más puedo tener. No se emociona suficiente. Mientras más tengo, más puedo tener. En el mundo hay un dicho que dice: pisto llama pisto. Sí. Y la miseria llama a la miseria, hermano. Y es triste la tristeza de la miseria. Ahora, en el mundo es fácil entender que el que tiene un capital puede hacer más plata. Pero el que no tiene y ahí anda rejuntando, hermano. Y présteme y hasta allá va con intereses el asunto y todavía no ha ganado nada y tiene que pagar cuenta. Pero el que tiene puede hacer más. Pero el que no tiene hasta se mete en un negocio, invierte y hasta lo que invirtió lo pierde porque terminó pagando hasta lo que no tenía. ¿No es cierto? Quiero que esta mañana, a través de la primera clave, que es prestar atención, usted sepa que usted puede ser levantado. Usted puede ser bendecido, usted puede ser prosperado, usted puede ser afirmado espiritualmente y materialmente. Y que en la medida que usted valora, usted guarda lo que tiene, le va a ser dado más. Y si usted valora lo que le fue confiado, entonces va a recibir más y va a recibir más. Porque la voluntad de Dios es que nuestra vida vaya como la luz de la aurora, dice la palabra. Que va de aumento en aumento. Sí, es muy probable que en los primeros años como cristiano los problemas vienen y alguien diga: no, hombre, yo hoy tengo más problemas que antes que no era creyente. Pero al final Dios va a terminar su obra en los que le creen. Y la gloria de Jehová se va a manifestar en la vida de las personas. Espiritualmente, materialmente, físicamente, emocionalmente y en todas las áreas, hermano. Así que los discípulos tenían interés por el reino. Tenían fe en Jesús como el Cristo. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo. ¿Hay alguien aquí que tiene fe en Cristo? Por causa de tener fe en Cristo como el Señor, a usted le puede ser dada sanidad. Por causa de creer, de tener la fe en Cristo como Señor, usted puede ser guardado del mal. A usted le puede ser dada protección, provisión, privilegios, hermano. Por causa de que usted está conectado con el Señor, tiene una relación con el Señor, usted puede ser bendecido. Yo he compartido con alguien la gracia de Dios en mi vida en esta área, hermano, hablando acerca de personas que tienen dificultades para entrar a los Estados Unidos y las restricciones que muchas veces hay, aún el trato. Cuando uno llega allá a la ventanilla para poder recibir el sello y que le dejen entrar, muchas veces la gente está nerviosa porque devuelven a la gente de ahí. Ya pagó su boleto, ya está allá. Pero allí en la ventanilla le pueden decir: plac, su visa está cancelada, va a ser regreso. O a veces comienzan a tratarlo así un poco mal. ¿Y qué bien? ¿Y por qué? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuánto piensa traer? Pero así con una cara de: mire, usted no lo queremos tener aquí. Y hablando con alguien que me compartía malas experiencias sobre esto, yo le decía: yo alabo a Dios que en su misericordia he visto que la gracia de Dios se ha manifestado en mi vida de esa manera. Recuerdo que un día, le digo yo, una de tantas veces que he salido, llevaba unos libros del culto verdadero. Y entonces el oficial que me estaba interrogando me pregunta: ¿y a qué venís? Y yo le digo: vengo a visitar un par de iglesias. ¿Y qué sos tú? Bueno, soy un pastor y soy un maestro de la palabra. Ah, me dijo. Y me sonrió, ¿verdad?
Y entonces, ¿y cuántos días vas a estar? Pues solamente tantos días, tal día me regreso. ¿Y traes algo que declarar aparte de tu equipaje? Solo libros, le digo yo. ¿Y qué clase de libros son? ¿De quién son esos libros? Son míos, yo los escribí. Y él más contento todavía, que estaba pensando, a saber con qué escritor famoso me estoy encontrando aquí, ¿verdad? Mire, hermano, literalmente, ese hombre me trató tan bien que hasta abrió los brazos así y me dijo, pues bienvenido a América, me dijo. Yo sentía que casi se salía del cubículo a abrazarme, hermano. Porque Dios da al que tiene. Por ejemplo, dice la palabra, hablando de otra aplicación, Dios da gracia al humilde. Si usted tiene humildad, Dios le va a dar gracia. Amén. Ahora, cuando uno va viendo este asunto de tener, voy a correr con esto y voy a tratar de ocupar este ejemplo. Por causa de que yo tenía la habilidad de entender un poco el inglés, pude recibir contactos de personas americanas. Por causa de tener contactos con personas americanas, pude recibir puertas abiertas en la nación de los Estados Unidos. Por causa de tener puertas abiertas en los Estados Unidos, más puertas se me abrieron y más se me van a seguir abriendo, porque al que tiene le va a ser dado más. Pero ¿dónde comenzó todo? Cuando me regreso a mi tiempo de adolescencia y mi papá un día llegó a la casa, llegó con un curso de cassettes en inglés, un manual, un libro y 8 cassettes, lo puso en la mesa y dijo, el que quiera aprender inglés que aprenda. Se dio la vuelta y dejó el asunto ahí. Y yo dije, yo quiero. Por causa de lo que yo adquirí, por causa de lo que yo valoré, a mí me ha sido dado, me ha sido dado, me ha sido dado y me seguirá siendo dado por causa de lo que tengo. Lo que tengo ahora es mucho más de lo que tenía antes y ahora yo entiendo en base a esta porción de la palabra y quiero que usted lo entienda. Porque no me estoy gloriando de usted, gloriando delante de usted. Quiero ponerlo como ejemplo para su vida. Lo que yo tengo ahora me coloca en la posición de recibir más. Y lo que usted tiene ahora lo coloca en la posición de que usted pueda recibir más también. Entonces es una verdad espiritual, hermano. Es una verdad que funciona en el mundo. Así que vemos que a los discípulos les fue dada la revelación del reino, porque ellos tenían interés en el reino, tenían fe en Jesús, tenían la convicción de abandonarlo todo, tenían compromiso, estaban dedicados y tenían la humildad de obedecer al Señor. Cuando usted tiene humildad, Dios lo va a envolver de gracia y usted va a encontrar favor con la gente. Yo le testificaba a los hermanos el día jueves algo que me había pasado en cuanto al almuerzo. No desayuné, me vine temprano porque había un problema con el sistema eléctrico arriba. Me vine temprano, no desayuné. Ahí estaba yo con hambre, que si me salía a comer por aquí cerca de una hermana o no iba. Y por las ocupaciones al fin se me fue el tiempo y yo decidí, voy a ir a mediodía, ya no desayuno. Y cuando llego, mire cómo es Dios, hermano. Cuando llego, me dice la hermano, me dice, fíjese que habíamos estado platicando de usted, me dice, con mi hija, hermana Vicky, y pensando en que queríamos regalarle un pescado y aquí se lo tenemos. Pero nos habíamos puesto a pensar, ¿y cómo hacemos para que venga el hermano? Pues aquí estoy, Dios me trajo, le dije. Imagínense usted, hermano, ellos queriendo compartir la bendición, pero con el problema de, ¿y cómo lo llamamos? Y yo a través de las circunstancias siendo guiado a tomar la decisión, voy a ir a mediodía. Así que llego a mediodía, tremenda ballena llena. Dios es bueno, hermano. Y al que tiene le va a ser dado más. Trate esta mañana de oír bien. Mire cómo está escuchando esta mañana. Porque depende de cómo oiga, usted puede recibir más. Espiritualmente, materialmente, en todas las áreas, usted puede recibir más. Pensemos en esto. ¿Qué más se puede tener? Mire, se puede tener temor de Dios. Al que tiene temor de Dios, Dios lo va a bendecir. Pero al que no tiene temor de Dios, hasta lo que tiene le va a robar el diablo. Podemos tener hambre por la palabra. Podemos tener buenas obras. Jesús dice a las iglesias, yo conozco tus obras.
Cuando usted tiene buenas obras, lo que usted ha hecho, Dios se va a encargar que le sea devuelto. Si usted tiene buenas obras en su vida, usted tiene algo, es una base sobre la cual Dios puede darle más. Usted puede tener pasión en la adoración. Usted puede ser un adorador o puede ser un apasionado en la adoración. Usted tiene algo más. Y yo encuentro que los que fueron apasionados recibieron algo más. Mire qué tenía María. Un bote, un perfume, un alabastro ahí, carísimo. Y eso que tenía, se lo entregó al Señor. Y Jesús dijo, donde quiera que se predique el evangelio, se va a predicar lo que esta mujer hizo. Esa mujer dio un bote de perfume y Jesús le hizo famosa. Nosotros acostumbramos decir, ¿verdad? Cuando se está jugando fútbol, se hace un pase, te dice famoso. Porque uno le concede al otro el que haga el gol, ¿verdad? Pero Jesús, hermano, es el que puede darnos la honra, puede darnos la alabanza, porque la Biblia dice que podemos buscar la gloria de los hombres o la gloria de Dios, la honra de los hombres o la honra de Dios, y yo prefiero la de Dios, hermano. Y Jesús es el que honra a los que le honran, y está escrito en la palabra. Dios dice, yo honro a los que me honran. Entonces, tiene usted honra, va a recibir honra. Honra usted a la persona, a usted lo van a honrar también. Respeta usted a la persona, lo van a respetar. Bendice usted a la persona, a usted le va a llegar la bendición. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener conocimiento, podemos tener fidelidad, paciencia, podemos tener semillas. Y el que tiene una semilla y la siembra va a recibir cosecha. Podemos tener obediencia, podemos tener tantas cosas como, por ejemplo, David, ¿qué tenía, hermano? Entre otras cosas, David tenía afecto por la casa del Señor. Y por causa de ese afecto, comenzó a acumular oro, plata, madera, hierro. ¿Y qué resulta? Por causa de que David tenía afecto por la casa de Dios, un día Dios envía al profeta y le dice, mira, esto dice el Señor, no vas a construirle la casa. Él te va a edificar tu casa. Y Él va a levantar de tu descendencia a un rey cuyo reino va a ser inconmovible. Mire, hermano, por causa de que David tenía un anhelo por la casa de Dios, Dios le edificó a él un nombre. Y cuando Jesús se paseaba por las calles de Jerusalén, la gente decía, Jesús, hijo de David. David recibió honra por causa de que él tenía afecto por la casa de Dios. Y los ejemplos son muchos, hermano, podíamos aplicarlo de muchas maneras. ¿Qué tenía Elías? Elías tenía un vivo celo por Jehová. Y Dios lo respaldaba con poder, con la unción. De hecho, a Elías se le conoce como el profeta de fuego. Un hombre tremendo, un gran respaldo de parte de Dios. Y podríamos preguntar, ¿qué tenía Rahab? Rahab tenía temor de Jehová. Y ella le dijo a los espías cuando llegaron, miren, les dice, cuando Jehová haya entregado nuestra tierra en sus manos, acuérdense de mí. ¿Y qué recibió esta mujer por causa del temor a Dios? La salvación, hermano. Que alguien se emocione esta mañana, hermano. Lo que usted tiene es la base para que le sea dado más. Y no piense únicamente en términos cortos, humanamente hablando. Esto es una aplicación bien amplia. ¿Qué tenía Dorcas, hermano? Testimonio de buenas obras. ¿Qué recibió? Pedro la fue a resucitar. ¡Aleluya! ¿Qué tenía Enoc, hermano? Comunión con Dios. ¿Y qué recibió? Vuelo en primera clase. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Es que siento que no están aquí, hermano. Y usted puede examinar la escritura y ver que la gente que tenía algo, sobre la base de lo que tenía, le fue añadido más. ¿Qué tenía Apolos, hermano? Tenía conocimiento y tenía elocuencia, pero Priscila y Aquila lo agarraron en el SEM y lo dejaron bien afilado en el conocimiento de la palabra. Tenía conocimiento, pero le fue dado más. Pero al que ni entiende, es que yo no entiendo. Pues sí, porque no has tenido interés. ¿Y por qué no ha tenido interés? Porque no ha valorado la palabra, no ha valorado a la iglesia, no ha valorado el reino. Entonces hasta lo que tiene le es quitado. Después anda en el mundo diciendo, no, si yo fui evangélico.
Quizá fue un religioso, pero nunca nació de nuevo. Nunca tuvo la revelación. Jesús es el Cristo. Él es el Señor. Él es el Rey que pronto volverá. Quizá fue un religioso. Aprendió Biblia, así memorizando algunos textos. Aprendió algunos coritos, pero no aprendió que hay uno que es digno de recibir toda la gloria. No aprendió que el Cordero que fue inmolado merece toda la adoración. Y como no tenía, no le fue dado más. Y hasta lo que tenía perdió. ¿Cuántos evangélicos hay en el mundo ahora, hermano? Que están caídos. Porque no valoraron lo que tenían. No valoraban la palabra, la paz de Dios, el perdón de Dios, la libertad, la comunión con los santos. Y después terminan en el mundo. Es una realidad tan importante. ¿Qué tenía Lázaro, hermano? Amistad con Jesús. ¿Qué recibió? Otro chance más de vivir. ¿Qué tenía Ezequías, hermano? Temor de Dios. Y cuando el profeta le llegó a decir, dice el Señor que arregles tu casa, se volteó en la cama. Acuérdate, Señor, le dijo, que yo he andado delante de ti, le dijo. Y recibió 15 años más. Porque tenía testimonio de que había caminado en el temor de Dios. Aleluya. ¿Qué tenía el centurión, hermano? Fe en la autoridad de Cristo. Solo di la palabra, Señor, le dijo. Ese hombre sabía quién era Jesús. Ese hombre entendía cómo funcionaba la autoridad. Yo estoy bajo autoridad y tengo autoridad y yo ya sé que tú también, le dijo. No es necesario que vayas a mi casa, solo decir la palabra. Y el centurión esperando que Jesús abriera la boca, saliera la palabra y el milagro sucediera, hermano. Por causa de lo que el centurión tenía, él recibió la sanidad hasta para su siervo. Aleluya. Y por ahí nos vamos, hermano. Ahora falta la lista. ¿Qué tiene usted? La tercera clave para poder recibir más, vamos a extraerla de Mateo 25, 20. ¿Cuál era la primera? Escuchar. ¿Cómo oímos? ¿Qué oímos? ¿Qué oímos y cómo oímos es importante? ¿Qué es lo que usted está oyendo? ¿A qué le está prestando atención? ¿Y cómo está escuchando? ¿Con qué interés aquello que vale la pena? La segunda clave es tener, lo cual implica valorar, guardar y muchas veces generar algo. Ahora, la tercera clave para poder recibir más es: sea fiel en lo poco. Mucha gente ha perdido lo que se les ha confiado y entonces ya no pueden tener más y ni siquiera pueden tener lo que les fue dado. Esto le ha pasado a muchos creyentes. Mateo 25, 20. Este es casi el final de la parábola de los talentos. Y dice que llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Alguien tiene que recibir esto espiritualmente. Cuando usted es fiel en lo que se le ha confiado, usted lo guarda, usted lo valora, usted permanece, usted es constante, usted es digno de confianza. Y a usted se le va a dar más. Pero cuando usted no es fiel en aquellas cosas insignificantes que se le han confiado, entonces no se le puede confiar más, no se le puede entregar más. Hay gente, hermano, que a través de esa actitud de fidelidad, de servicio, han llegado a posiciones tan extremas de hasta heredar una empresa. Quizá comenzaron haciendo los mandados ahí para el jefe, en una compañía, en una empresita chiquita. La empresita creció y el hombre permaneció siendo fiel, cuidando de las espaldas al dueño, siendo fiel, cuidando los intereses, velando por las cosas del dueño. Y a medida que los años pasaron, la empresa creció, se desarrolló y por diferentes circunstancias en la vida, al final el dueño toma la decisión: mira, esto te lo dejo a vos. Porque mostraron fidelidad en el servicio,
porque mostraron una actitud de entrega, de esfuerzo. Y por el otro lado hay gentes a las que las han colocado en alguna posición de trabajo, lo menospreciaron y después se quedan lamentándose porque les fue quitado. Y ya no más volvieron a ver esa oportunidad. Ahora, en el verso 28 se confirma el principio de que al que ha sido fiel en lo poco va a ser puesto sobre más. Cuando el Señor Jesús continúa la narración de la parábola y dice, con relación a aquel que tenía un talento y no había hecho nada con el talento, dijo, quítenle pues el talento y désenlo al que tiene 10 talentos. Y entonces aparece de nuevo la frase, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Jesús es la verdad y Jesús enseñó la verdad. Y Jesús nos muestra a través de esta parábola este principio en el cual Él, como Dios, toma una participación directa para efectuar, para llevar a cabo lo que está diciendo aquí con relación de que al que tiene le va a ser dado más. Dios es el que se encarga, hermano, de que en base a lo que usted tiene, a usted le sea dado más. Y que en base a lo que no tiene, le sea quitado. Porque muchas veces el asunto de que al que tiene le será dado más y al que no tiene, siempre se implica que no tiene, pero algo tiene. Pero es tan poco que es como que no tuviera nada, como en el caso de un talento. Y entonces le va a ser quitado. Así que aquí podemos hablar acerca de la tercera clave y es ser fiel. Ser fieles en lo poco. Ahora, cuando somos fieles en lo poco, tenemos que entender que en la aplicación es lo siguiente: la fidelidad es permanencia, hermano. Aquí en el Centro Cristiano de Fe hay un montón de gente fiel. Recuerdo desde que veníamos cargando las sillas desde el otro local, veníamos cargando las bocinas desde el otro local, cargando las escobas, los trapeadores, los pedazos de mesa y todas las cosas que venían desde allá, desde la 10ª calle. Y veníamos para acá. En esta iglesia hay gente fiel. Hay gente que ha sido constante, que han permanecido. Y sobre esa fidelidad Dios tiene bendiciones sobre su vida. Sobre esa fidelidad Dios les ha bendecido con salud. Sobre esa fidelidad Dios ha guardado sus vidas de accidente, lo ha guardado de la muerte, de las trampas del enemigo, lo ha sostenido, lo ha guardado del luto. Amén. Sobre esa fidelidad Dios se ha manifestado. Ahora, la fidelidad es permanencia, pero la permanencia es posible con esfuerzo. Y aquí es donde muchos cristianos pierden. No hay esfuerzo, no hacen el esfuerzo. La permanencia es posible con esfuerzo. Y el esfuerzo se hace cuando se valora algo. Cuando no se valora algo, entonces se menosprecia, se descuida. Ahora, muy interesante o muy importante responder la pregunta para ir finalizando. ¿Y qué es lo que se me dará, pues? Respondámosla en base a Mateo 13:10. Regresemos a esa escritura. Son dos grandes ámbitos en los que se manifestará la aplicación de este principio: beneficios espirituales y beneficios materiales. Mateo 13:10 nos habla de la revelación espiritual. Jesús le dijo a los apóstoles: a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. A los discípulos les fue dada revelación. Los discípulos tuvieron el privilegio, hermano, de poder ver los milagros que Jesús hacía, de caminar con Él, de experimentar la unción, la presencia de Dios que había en Él. Y por eso Juan dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Hermano, ¿qué cree usted que se habrá sentido estar a la par de Jesús? ¿Qué cree usted que habrá sido ver la autoridad del Señor echando fuera demonios, sanando a los ciegos, sanando a los sordos, sanando a los leprosos?
Hermano, eso tiene que haber sido una experiencia tremenda. Haber visto Pedro, Juan y Jacobo que Jesús se transfigurara, hermano. ¿Qué es lo que usted tiene? Va a definir qué es lo que usted recibirá. Si usted tiene valores espirituales, si hay principios espirituales en su vida, usted va a ser bendecido en gran manera en el área espiritual. Pablo tenía tal entrega, y por causa de la entrega que él tenía, el esfuerzo, la diligencia que había en él, fue llevado al tercer cielo, hermano. Y le fueron reveladas cosas que ni siquiera escribió. Él solito se las quedó. Fíjese, porque no nos es dado a nosotros conocerlas, pero a él el Señor se las reveló. Cosas inefables, dice la palabra. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que se me dará?, tiene un doble enfoque. Se le dará toda clase de beneficios espirituales, comenzando con la revelación de la palabra de Dios. Y podíamos continuar con sabiduría, unción, respaldo de Dios, vida abundante. Sí, hermano, diga gloria a Dios. Toda clase de bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales estarán viniendo sobre su vida como un resultado de que usted tenga valores espirituales, una conducta, acciones, virtudes, cualidades. Y la segunda parte de la respuesta son beneficios materiales. Y eso lo extraemos de Mateo 25, 26, el texto que acabamos de leer. Jesús dijo: quítenle el talento y dénselo a este. Y cuando hablamos de talento, estamos hablando en ese punto de dinero. Estamos hablando de que el Señor le reclamó al que tenía un talento, porque el que tenía un talento le dijo: es que tuve miedo, le dijo, porque tú eres un hombre duro, que quiere recoger cosecha donde no ha sembrado. Entonces el dueño analiza: o sea que tenías temor de mí, pero no tuviste la diligencia, ni tuviste la sabiduría para llevar ese talento y meterlo en el banco para que por lo menos me hubieran dado los intereses. Entonces, como no tenía sabiduría para invertir y no fue diligente para averiguar qué hacer, lo único que tenía era temor. Quítenle el talento. ¿Qué es lo que usted tiene, hermano? ¿Tiene usted anhelo por la presencia de Dios? ¿Tiene usted hambre por conocer más la palabra? ¿Tiene usted inclinación por la santidad? ¿No está conforme con lo que es? ¿Usted se siente mal viéndose que es un pecador que de nuevo cae a lo mismo? Y usted quiere ser más santo y usted está con ese anhelo por ser cambiado. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Tiene usted un anhelo por ser un instrumento en las manos de Dios para ganar almas? ¿Tiene amor por las almas? O hacemos una lista diferente. Lo que usted tiene son cóleras, celos, conflictos, sentido de inferioridad y solo cosas malas. Porque dependiendo de lo que tengamos o de lo que no tengamos, nos colocamos en la posición de poder ser beneficiados. Amén. Vemos aquí en la palabra que entonces hay varias áreas que van a definir los beneficios que yo habré de recibir. Y a mí me llamó mucho la atención el hecho de que uno de los textos decía, vamos a ver cuál es, vamos a regresarnos para ver cuál es Lucas 8:18. Me llamaba muchísimo la atención, hermano, que el Señor Jesús dijera, y esto es lo importante de cuando las palabras se repiten y encontramos detalles, que a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Si usted no tiene disciplina, ni crea que va a llegar lejos. Si usted no tiene un sentido de responsabilidad, no puede recibir beneficios. Si usted no tiene actitudes correctas en su relación con las demás personas, usted no va a recibir beneficios a través de las relaciones personales. Pero no terminemos esta mañana con un enfoque negativo. El Señor Jesús lo dijo. Pero seamos sabios y enfoquémonos positivamente.
El tema de esta mañana es: al que tiene, se le dará más. Y Dios puede darle a usted revelación, bendiciones, su presencia, unción, riquezas, honor, favor, gracia, salud, vida, respaldo, milagros, y la lista puede continuar. La lista puede continuar. Ahora, lo que tenemos que hacer es reaccionar y pensar: ¿qué estoy recibiendo? Porque lo que estoy recibiendo depende de lo que tengo ahora y de mi actitud. Lo que estoy recibiendo depende de qué tanto valoré las cosas que me fueron dadas o las cosas que pude alcanzar. Muchos creyentes no están recibiendo más porque no oyen la palabra. Están oyendo al mundo, están oyendo a sus amistades del mundo. Muchos creyentes no reciben más porque no están atentos a lo que vale la pena escuchar. Otros no están recibiendo más porque no tienen las virtudes o las cualidades que los van a colocar en esa posición de recibir más, o en otras palabras, no están usando de aquellos principios de las relaciones personales, por ejemplo. No están valorando las cosas. No tiene una vida de oración. Pongamos ese ejemplo. Daniel tenía una vida de oración y le fue dado revelación de todos los imperios que venían, y le fue dada revelación del Rey de Gloria. Le fue dada revelación de la resurrección de los santos, porque tenía una vida de adoración, una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Porque tenían temor de Dios y ni siquiera quisieron contaminarse con los alimentos. Les fue dada honra. Dios los colocó en alto. Porque tenían confianza en Dios, fueron librados del horno de fuego. Les fue dada victoria porque tenían fe en el Dios de los cielos. Finalmente, hay muchos creyentes que no están recibiendo más porque no son fieles, no son constantes, no son confiables. Pero esta mañana, resumiendo, podemos tomar una decisión. Vamos a determinarnos o a decidirnos qué es lo que oímos y cómo lo oímos. Vamos a determinarnos en enfocarnos en qué es lo que tenemos, si lo estamos usando, si lo estamos invirtiendo, si lo estamos aplicando, porque sobre la base de lo que tenemos nos será dado más. Y finalmente vamos a enfocarnos en seguir siendo fieles en lo poco. Sea fiel en lo que le ha sido confiado de parte de Dios. Sea fiel en usar, en administrar, sea fiel en cumplir con el llamado, la función, el propósito que Dios le ha dado, el ministerio, el trabajo. Sea fiel en lo poco, porque Dios es capaz y Dios quiere ponerlo sobre más. Amén. Pónganse de pie esta mañana, vamos a concluir. Y si hay alguien que quiera más de Dios, puede comenzar esta mañana diciéndole: Señor, realmente yo quiero un cambio en mi vida. Quiero crecer. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu respaldo, Señor. Quiero ver tu poder obrando en mi vida, Señor. Quizás algunos esta mañana tengan que volver a comenzar a través de un compromiso, como el compromiso que tenían los apóstoles con el Señor, y decirle: Señor, esta mañana vuelvo a comenzar. Esta mañana tomo la decisión de servirte, de honrarte, de caminar en temor de ti. Esta mañana tomo la decisión de obedecerte, de obedecer tu palabra, de esforzar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero